Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. El día de hoy el grupo 13 hará la presentación del tema armas químicas. El grupo se encuentra conformado por la estudiante Beatriz Marcela Cabrera Pereira e Ingrid Joana Patiño Flores. Somos estudiantes del área de Derecho Internacional 2 y estudiamos en el Tecnológico de Antioquia. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Marcela Cabrera Pereira, de la clase de Derecho Internacional Público 2. A continuación, les voy a hacer un preámbulo acerca de lo que son las armas químicas. ¿Qué son las armas químicas? Según la OPAC, un arma química es una sustancia química que se utiliza para causar intencionalmente la muerte o daños por medio de sus propiedades tóxicas. Dentro de la definición de arma química también se incluyen aquellas municiones, dispositivos y otros equipos diseñados específicamente para convertir en arma las sustancias químicas tóxicas. Este armamento, prohibido por la Organización de las Naciones Unidas desde el año 1993, ha sido usado desde muchos años, según los estudios que se han hecho a raíz de la misma. Las armas químicas han vuelto a ser noticia después de que se hayan vuelto a aparecer los rumores de su empleo en la guerra de Siria, concretamente en Duma. En 1993, la Organización de las Naciones Unidas las prohibió y las clasificó como armas de destrucción masiva. Cualquier arma que incluya sustancias químicas tóxicas es considerada de este tipo. Su empleo no es nada nuevo y han sido utilizadas a lo largo de la historia. ¿Cuándo se empezaron a usar las armas químicas? Al pensar en armas químicas suele venir a la mente el uso de bombas, ojivas y proyectiles, que son las formas más comunes que se han utilizado para liberar sustancias tóxicas. No obstante, las armas químicas ya se empleaban hace miles de años, cuando aún no habían bombas o proyectiles que explotasen. ¿Qué es la OPAC? La OPAC es la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Sería imposible hablar de armas químicas sin referirnos a la OPAC. Esta cuenta con sede en La Haya, Holanda, y es el organismo encargado de la aplicación de la Convención de 1997 y de verificar internacionalmente su cumplimiento. Dando continuación al preámbulo, es importante resolver dos interrogantes. Estos interrogantes son: ¿a qué se califica como arma química? ¿Y cuándo se empezaron a utilizar las armas químicas? ¿A qué se califica como arma química? La Convención califica como armamento químico a las sustancias químicas tóxicas o sus precursores, salvo cuando estos se definen que no son prohibidos. Esta definición incluye obviamente a las municiones o dispositivos destinados de modo expreso a causar muerte o lesiones mediante las propiedades tóxicas de su sustancia. Ahora bien, ¿cuándo se empezaron a utilizar las armas químicas? Las primeras armas químicas se pueden encontrar en las sociedades de cazadores del mundo en la Edad de Piedra. Por aquel entonces los seres humanos ya utilizaban el veneno de escorpiones, serpientes u otros animales e inclusive plantas venenosas. Estas eran utilizadas en las puntas de las flechas de madera, hueso y piedras. Principalmente su utilización era para cazar. Algunos de los primeros usos de las armas químicas contra seres humanos vienen recogidos en escritos chinos datados del año 1000 a.C. Estos detallan recetas de humos tóxicos para ser empleados en la guerra. Uno de estos usos declarados aparece en los textos de la secta maoísta de China. Estos detallaban cómo se utilizaban el humo generado por las semillas de mostaza y otros vegetales tóxicos en los túneles que se empleaban para que los ejércitos
se escondieran en caso de ser asediados. En este momento, después de haber hecho un preámbulo acerca de las generalidades de las armas químicas, entraremos a hablar acerca de las armas químicas y el derecho internacional. Para esto es preciso que hablemos sobre la primera vez que se utilizaron los agentes químicos a gran escala. La primera vez que se utilizaron los agentes químicos a gran escala fue durante la Primera Guerra Mundial, empezando en la Segunda Batalla de Ypres el 22 de abril de 1915, cuando los alemanes atacaron a las tropas francesas, canadienses y argelianas con cloro. Desde entonces se utilizaron un total de 50.965 toneladas de agentes respiratorios, lacrimógenos y vesicantes por ambas partes, incluyendo agentes tóxicos como el cloro, fosfógeno y gas mostaza. Las cifras oficiales hablan de alrededor de 1.136.500 heridos y 85.000 muertos causados directamente por el uso de agentes químicos durante la guerra. El uso moderno de las armas químicas, como ya lo hemos dicho anteriormente, comenzó en la Primera Guerra Mundial, cuando ambos bandos del conflicto utilizaron gases venenosos para infligir sufrimiento atroz. En esta guerra hubieron considerables bajas en los campos de batalla por el uso desmesurado de armas químicas. Bueno, dichas armas consistían esencialmente en conocidas sustancias introducidas en municiones habitualmente conocidas como son las granadas y los proyectiles de artillería. La utilización de armas que tienen efectos tóxicos o que propagan enfermedades se considera inalcanzable desde hace siglos, como se observa en los antiguos códigos de guerra. Sin embargo, el repudio de la guerra química por parte de la opinión pública y el mundo durante la Primera Guerra Mundial fue lo que dio lugar en 1925 a una prohibición internacional específica del uso de las armas químicas y biológicas. Los estados reforzaron prohibiciones en pro de velar que se eliminen integralmente las armas químicas y biológicas, para que no se vuelvan a utilizar ni a adquirir nunca más. Es de vital importancia resaltar que la prohibición del uso de este tipo de armas ya forma parte del derecho internacional humanitario, consuetudinario por supuesto, lo cual significa que esta es aplicable a todas las partes en todos los conflictos armados, incluso si no se han adherido a los tratados. En este contexto, nos ha parecido buena idea recordar la historia y el modo en que se regula la prohibición del uso de armas químicas en el derecho internacional. La prohibición de las armas químicas no es una cuestión reciente, ya que el derecho romano establecía que no se debe hacer la guerra con armas envenenadas. Mucho después, las convenciones de Bruselas y de La Haya, celebradas en 1874 y 1899, también censuraron la utilización de estas técnicas de guerra. Tras acontecimientos de 1914, el mundo cobró conciencia de las dimensiones del problema y el Protocolo de Ginebra de 1925, el cual prohibió el empleo, que no a la fabricación de armas químicas y biológicas. No fue hasta 1993, con la Convención de París, cuando también se prescribió la fabricación y el almacenamiento de este tipo de armamentos. La Convención sobre la prohibición del desarrollo, producción, almacenaje y uso de las armas químicas y sobre su
instrucción entró en vigor en 1997, complementando de esta manera lo establecido en el Protocolo de Ginebra de 1925. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, se dedica a vigilar el cumplimiento y aplicar las directrices de la Convención. La OPAC está compuesta por la Conferencia de Estados Partes, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría Técnica. Las funciones de la OPAC pasan por realizar labores de verificación y recepción de información en torno a las normas de la CAP. La Conferencia de Estados Partes es el plenario de la OPAC y está conformada por todos los países miembros. Es el órgano más importante de esta corporación internacional y es el encargado de supervisar la aplicación de la Convención y promover la ejecución de sus objetivos. El Consejo Ejecutivo está conformado por 41 componentes elegidos por la Conferencia de Estados Partes para un periodo de 2 años. Se trata de un órgano ejecutivo de la OPAC y realiza labores de aplicación y cumplimiento de lo establecido dentro de la Convención. Supervisión de la Secretaría Técnica, colaboración de las autoridades nacionales de cada uno de los estados y atención de consultas formularias para estos. Por su parte, la Secretaría Técnica de la OPAC presta asistencia a la conferencia y al Consejo. En la actualidad, Sudán del Sur, que está por acá, Angola, que está por acá, y Egipto, es Siria, es el primero que está aquí, y la República Popular Democrática de Corea, o sea, Corea del Norte, que está aquí, ni han firmado ni se han adherido a la convención. Por su parte, Israel y Myanmar son estados signatarios que aún no la han ratificado. La CAT se estructura en un preámbulo de 24 artículos y 3 anexos. Los preceptos regulan las obligaciones generales de los estados partes. Definiciones y criterios. Actividades no prohibidas por la Convención. Las medidas nacionales de aplicación, etc. Los anexos versan sobre sustancias químicas, aplicación, verificación y protección de la información confidencial. En el derecho internacional humanitario, en los tratados y las costumbres internacionales, se ha reconocido que los estados no tienen un derecho ilimitado para elegir métodos y medios de combate como tal. El tratado más importante en que se ratifica esta idea es el Reglamento de La Haya, en 1907, reconocido por los tribunales de Tokio, Yugoslavia, Ruanda y Nuremberg. Es por eso que el derecho se ha convertido en una empresa llena de obstáculos que intenta prohibir o limitar el uso de progresos técnicos que atenten con el bienestar de la comunidad misma. Objetivo principal del derecho internacional en cuanto a armas químicas se trata. El derecho internacional tiene como objetivos congelar, limitar, abolir categorías específicas de armas, evitar ciertas actividades militares, regular el despliegue de fuerzas armadas de forma incorrecta y constreñir el uso de ciertas armas en la guerra, que además de causar muerte, causarían más que daños y serían irreparables para la sociedad. ¿Quiénes no han firmado o ratificado la Convención? 6 países no han firmado la Convención en contra de las armas químicas. Entre esos países encontramos a Siria, Egipto, Angola, Corea del Norte, Somalia y la recién creada República de Sudán del Sur. 2 naciones sí firmaron el documento en 1993, pero no lo ratificaron luego. Estas son Israel y Birmania.
El hecho de no firmar o ratificar la convención no implica un reconocimiento oficial de que se poseen armas químicas. En lo formal significa que el gobierno de ese país no se le concede a la OPAC ninguna autoridad legal para verificar la existencia o no de dicho armamento en su territorio. De estos 8 países, las especulaciones a nivel internacional han apuntado con mayor fuerza a Pyongyang y Damasco, que finalmente firmó la posesión de armas químicas. ¿A qué se clasifica como arma química? La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, o sea la OPAC, como ya lo habíamos dicho anteriormente, que cuenta con sede en La Haya, Holanda, es el organismo encargado de la aplicación de la Convención de 1997 y de verificar internacionalmente su cumplimiento. De los 188 países miembros de la OPAC, solo 7 han reconocido en estos últimos 15 años contar con armamento químico, los cuales son Estados Unidos, Rusia, India, Albania, Irak y Libia, y una nación que solicitó ante la organización permanecer en el anonimato. Este último país, junto con India y Albania, destruyeron estas armas en su totalidad. Estados Unidos ha destruido prácticamente el 90% de su arsenal y Rusia el 65% en términos de volumen de armas destruidas. Ambos países comparten un porcentaje similar, ya que Moscú, al entrar en vigor la convención, tenía mayor cantidad de estas sustancias. La Libia de Muammar Gaddafi adoptó la convención del 2004, pues en el año 2004, y terminó con todas las municiones que cargaban sustancias químicas, pero aún debe destruir agentes que no habían sido colocadas en dichas municiones. La admisión de un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores siguió de la existencia de armas químicas en ese país árabe, invocó nuevamente el fantasma de los agentes nerviosos. De esa forma, los gases tóxicos y las sustancias que el ser humano ha utilizado desde la antigüedad para aniquilar, destruir o incapacitar a sus enemigos. Conclusiones. Con base a lo dicho anteriormente con respecto al tema armas químicas, podemos concluir lo siguiente: los efectos que producen las armas químicas han ayudado a acabar con la vida del hombre. Los resultados que han dejado estos no han afectado solo a las personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas, sino que además ha traído grandes consecuencias y pérdidas en el grupo de las personas civiles. De esa forma, viéndose afectados no solo los países atacados, sino los países que atacan. Desde inicios de la Primera Guerra Mundial, las consecuencias producidas por estos artefactos fueron graves e irreversibles para el ser humano y para la naturaleza misma, ya que se veía afectada en gran parte de... Es hora de concluir. Lo cierto realmente es que el tema de armas químicas y el derecho internacional es demasiado amplio y aún queda mucha tela por cortar. En lo personal considero que estas armas son una amenaza no solamente para los que están en guerra, sino para aquellos que están fuera de ella. Sin importar el género o la edad, todos podemos ser víctimas del uso de las armas químicas. Hoy en día lo más conveniente para cualquier estado que aún utilice las armas químicas es que su uso quede suspendido o estas sean destruidas para así evitar los
daños causados por estas al 100%. Queda claro que lo que ya pasó no se puede eliminar, pero aún quedan oportunidades para que los nuevos estados y los nuevos gobiernos puedan entrar en razón y entender que las armas químicas no son una solución ni una ayuda para la guerra.